En esta charla de ahorita, básicamente, en unos 30 minutos, trataré de resumir un poco de cómo debe ser el algoritmo para hacer la aproximación diagnóstica previa y posterior al tratamiento de los pacientes con enfermedad tumoral, principalmente en las lesiones de origen glial en aquellos y los diagnósticos diferenciales de estas. Entonces, para empezar, creo que debemos quitarnos algunos mitos que tenemos. Lo primero es que el diagnóstico de las patologías es fundamental para tomar cualquier decisión. Entonces, en ese orden de ideas, quiero empezar hablando de las imágenes por contraste dinámico o lo que se llama perfusión cerebral, lo que conocemos por perfusión cerebral, que básicamente consiste en adquirir imágenes a una velocidad que es muy rápida a través del paso del medio de contraste en una región de interés. Se diferencia de lo que es el contraste clásico, porque contraste clásico solamente evalúa el daño de la barrera hematoencefálico y los vasos anómalos. Muy rápidamente les digo que la perfusión cerebral lo que mide es la microcirculación cerebral a través de diferentes parámetros como son el volumen sanguíneo, el flujo sanguíneo y el tiempo de tránsito medio. Existen tres formas de hacer perfusión cerebral. Usualmente aquí en Bogotá, desafortunadamente, contamos solamente con una de ellas, que es el realce, la susceptibilidad dinámica al contraste, y que son secuencias que se hacen en T2. Pero también tienen que saber que existen formas de hacerlo a través de secuencias T1 y arterial spin labeling, que es una perfusión cerebral que se hace sin contraste. Lo que se hace básicamente en esta técnica es que se manda un pulso que marca a los eritrocitos y después se censan arriba en el cerebro. Es una técnica que ya se hace varios años, pero desafortunadamente no tenemos el software para hacerlo en la mayoría de las instituciones. En esta diapositiva, pues quiero mostrarle en una estación de trabajo que se llama el OLEA, pues, pero existen muchas más, eh, cómo vemos las imágenes. Entonces hay diferentes formas de medir la perfusión por resonancia magnética. Entonces tenemos la perfusión, que esta es la potencial en T2, la que hacemos aquí en Mederi. Esta es potencial en T1 y esto es una forma gráfica de medir la perfusión. Aquí es cuando inyectamos el contraste y aquí es cuando cae la señal. Y también tenemos una forma cuantitativa de evaluarla, que son todos estos números que ustedes ven acá y que son mucho más objetivos. Y una manera visual donde podemos evaluar, por ejemplo, aquí tenemos una secuencia FLAIR y estas son las secuencias, los mapas de colores del volumen sanguíneo, con los cuales los podemos fusionar y ver muy claramente que en esta lesión intraparenquimatosa, que en la secuencia FLAIR se ve que se ve hiperintensa, acá está presentando un área de volumen sanguíneo elevado. Entonces, esto es una estación de trabajo que nos facilita mucho el trabajo a nosotros. Para entenderlo rápidamente, ya algunas personas que han rotado conmigo le he mostrado esta imagen y es importante saberlo porque todos los valores que evaluamos se traducen en esta curva. Esta curva puede ser para arriba o para abajo, dependiendo si hacemos perfusión potenciadas en secuencias T1 o en secuencias T2. Básicamente, en temas tumorales, la que más nos sirve es el volumen sanguíneo, que es todo lo que se encuentra debajo del área de la curva. Y adicionalmente, pues aquí podemos ver el tiempo de tránsito medio, que esto lo utilizamos más para otras patologías, como es el caso de la enfermedad cerebrovascular. Entonces, el término de imágenes avanzadas en patología tumoral, yo preferiría no llamarlas avanzadas porque realmente es un estudio que es de rutina. Entonces, no podemos hacer un mito que decir que son imágenes avanzadas, sino son imágenes de resonancia en patología tumoral. Esta diapositiva que está aquí la tomé de mi profesor, el doctor Rovira. Me gustó mucho esta forma del abordaje que él le da. Y para nosotros los radiólogos y también para los neurocirujanos, pues es una manera de hacer un esquema mental de qué importante son las imágenes diagnósticas durante el proceso de tratamiento y diagnóstico de cada paciente. Entonces tenemos diferentes estadios previo al inicio de la terapia, durante la terapia y después de la terapia. Y en todas
los estados, pues el neurocirujano y los demás médicos, como son los oncólogos y el grupo interdisciplinario, pues están muy relacionados con las apreciaciones por parte del servicio de imágenes diagnósticas. Entonces, hablando básicamente de la estadificación de las lesiones gliales, es importante tener claro que la perfusión cerebral es una de las secuencias más importantes que nos va a ayudar a estadificar la lesión. Aquí les tengo este artículo que es inclusive escrito desde el 2003, donde se comparó la perfusión cerebral, ¿sí?, en amarillo, en compañía de la espectroscopía. Y si ustedes se pueden dar cuenta, aquí en esta curva, la espectroscopía no le agregó absolutamente ni sensibilidad ni especificidad para la estadificación del glioma. Adicionalmente, en el 2012 se publicó este artículo en donde sumaron no solamente la perfusión cerebral, sino que le sumaron los mapas de ADC cuantitativo, dando como valores el 1.185 para el ADC, y miren que llega a una sensibilidad inclusive hasta del 93%, con una especificidad hasta del 71%. Entonces, toda la secuencia evidentemente son muy importantes, pero en la estadificación, básicamente la perfusión y los valores cuantitativos de ADC son de muy alta sensibilidad. Aquí tenemos el valor pronóstico de la perfusión cerebral, sobre todo en los pacientes con gliomas. Y lo que podemos ver básicamente es que cuando tenemos un volumen sanguíneo relativo, aquí el término relativo quiere decir que miden el área de la lesión y miden un área sana y da este valor. Si el valor da por encima de 1.75, lo consideramos de alto grado. Si da por debajo de 1.75, lo consideramos de bajo grado. Y así como ustedes pueden darse cuenta, aquí en este artículo publicado en el 2008 vemos las diferencias que hay en la sobrevivencia y en la progresión, inclusive a 10 años. Miren cómo cambia en la curva cuando es de alto grado o de bajo grado. Inclusive tiene este artículo que está aquí, dice que tiene mayor valor pronóstico que el estudio de histopatología, donde se clasifica en grado 2, grado 3 y grado 4. Adicionalmente, tenemos una secuencia de susceptibilidad magnética, que básicamente lo que mide es el contraste de la sangre oxigenada que se encuentra en las venas y el hierro. Esta secuencia nos ayuda mucho para ver la neoangiogénesis del tumor, y nos ayuda, pues tiene un sinnúmero de aplicaciones, tanto en enfermedades inflamatorias, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades neurodegenerativas, pero particularmente en tumores, pues nos ayuda a ver un poco de cómo está la neoangénesis del tumor. Aquí vemos estas imágenes que son unos pacientes, unas adquisiciones axiales, donde tenemos el T1 simple, el T1 contrastado, la secuencia de susceptibilidad magnética y el T2 FLAIR. Vemos que la lesión tiene un realce intenso, y en la susceptibilidad magnética vemos que la lesión tiene unos puntos de caída de señal que son lineales, los cuales están aquí marcados en un círculo rojo, y esto fue para un trabajo en el cual hicimos, que básicamente lo que estábamos intentando o que desarrollamos fue un algoritmo matemático para que una máquina de inteligencia artificial nos ayudara a detectar un poco de cómo estaban, si podíamos acercarnos a la clasificación histopatológica con esta neoangiogénesis, y obtuviendo un resultado bastante aceptable con respecto a la correlación. Esta diapositiva que está aquí son los diferentes manuales de cómo ha cambiado el abordaje de los tumores desde el punto de vista patológico, desde el punto de vista genético, y cómo a lo largo del tiempo pues nos ha tocado a todos nosotros pues familiarizarnos con ello. Esto fue en el 2016, donde se lanzó la última clasificación, y realmente es una clasificación que es muy sencilla, sobre todo para las lesiones de origen glial.
ya la mayoría están relacionados con ella y básicamente en esto lo que nos sacan de los términos son el término oligoastrocitomas y y quedamos en dos grandes grupos que son las lesiones astrocitomas y los oligoendogliomas. Si tenemos el IDH mutante o el IDH salvaje y aquí vamos a tener un algoritmo para poder hacer un poco el diagnóstico desde el punto de vista molecular. Entonces lo que vemos es que si este paciente sale con unos hallazgos moleculares eh, de una pérdida del áter X, pues ya decimos que es un astrocitoma. Si tiene la coelección 1p19q, lo catalogamos como oligodendroglioma. Y evidentemente que si el IDH es salvaje, pues muy probablemente sea una lesión glial de alto grado. Los glioblastomas, pues los glioblastomas también tienen la mutación, ya sea IDH mutante o IDH salvaje, y también pues esto nos va a ayudar a predecir un poco. Aquí tenemos esta imagen que nos dice, es un resumen de la diapositiva anterior, y ¿qué es para los que no están relacionados con el término del IDH? Pues el IDH es la deshidrogenasa isocitrato. Hay dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. Desde 2009 pues se está utilizando y cuando está mutado ocurre en la mayoría de los gliomas de bajos grados y en los secundarios y en los de alto grado que son secundarios. Básicamente lo que ocurre es una mutación en la gliomatogénesis temprana que cambia la función de estas enzimas. Pero las clasificaciones de la OMS realmente lo que se hizo fue un abordaje bastante molecular y a los radiólogos pues nos han dejado un poco por fuera de toda de todo el diagnóstico este. Entonces han comenzado a introducir términos que a mí particularmente me gustan mucho, como es el término de radiogenómica. Radiogenómica quiere decir es que por medio de imágenes diagnósticas, cómo nos acercamos un poco al diagnóstico genético de cada una de las lesiones. Entonces, en el diagnóstico molecular del IDH, de la mutación IDH, por medio de algunos metabolitos podemos intuir que existen esta mutación, como es el metabolito 2-hidroxiglutarato, que es producido por todos los IDH mutantes y que se detecta por espectroscopía. Desafortunadamente o afortunadamente, solamente se puede hacer en 3 telas, y esto digo desafortunado o afortunado porque no todas las instituciones cuentan con resonadores de 3 teslas, pero es una opción que nos ayuda mucho para acercarnos. Eh, en el tiempo, ¿sí? Lo que hemos visto es que existe un diagnóstico por resonancia magnética convencional que es morfológico y que clasifica la arquitectura. Sin embargo, con todas estas técnicas de los moleculares, pues nosotros tenemos que ser mucho más precisos para poder ofrecer un pronóstico un poco más certero a la realidad del paciente. Entre las clasificaciones de la nueva clasificación de la OMS, básicamente el glioblastoma cambió y ya se debe llamar multiforme. Lo que pues conocemos del glioblastoma, que los tratamientos son paliativos con una sobrevida aproximadamente de 1 año, y desafortunadamente las tasas de supervivencia, inclusive a pesar de la terapia STUP, que es para las personas que no están relacionadas con la terapia STUP, es radioterapia asociada a temozolomida, que si bien mejoró un poco el pronóstico de la radioterapia sola, todavía sigue siendo muy pobre el pronóstico en este paciente. Esto que vemos aquí pues es las cascadas y las vías de alteración y una clasificación que se basa únicamente en la expresión genética, en donde se cuentan de estos 4 grupos. En cuanto a la radiogenómica del glioblastoma, y si me lo permiten decir, yo creo que esta y la siguiente diapositiva son las 2 diapositivas más importantes desde el punto de vista imagenológico. Entonces, es importante que todas las personas que se encargan de ver imágenes estén muy relacionadas con estos términos y sean capaces de identificar cada una de las componentes tumorales, como lo son la angiogénesis, la proliferación celular, la invasión celular
y ver cuál es el porcentaje de células antiapoptóticas, de células vivas. Eso lo podemos ver en todas las imágenes. Esta diapositiva que, que yo creo que es muy ilustrativa, en donde vemos una lesión intraparenquimatosa que tiene varios componentes. Entonces, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿qué es tumor y qué no es tumor? Entonces, si ustedes pueden ver, aquí tenemos esta lesión que se rodea de un halo hiperintenso, muy probablemente esto es algo de realce en una secuencia FLAIR, que también algunas veces la utilizamos, que delimita un área central que es quística necrótica y que asimismo se delimita una señal hiperintensa en las secuencias T2. La pregunta que nos tenemos que hacer es hasta dónde llega el tumor. Entonces, este tumor tiene varios componentes. En verde, que es esta parte que tenemos aquí, es un componente infiltrativo tumoral y no es edema vasogénico. El edema vasogénico viene siendo esto, pero nos cuesta trabajo de decir si esto es edema o son cambios tumorales infiltrativos. Entonces, lo que le explicaba en la diapositiva anterior, aquí vemos, aquí podemos aproximarnos un poco a la radiogenómica del paciente. Es importante que todos estemos relacionados con los criterios RANO, ¿sí? Que es una forma de evaluar cómo es la progresión tumoral. Actualmente en este momento está un poco discutida su utilidad, sin embargo, pues es una idea que nos hace buena praxis el informarlo con los criterios RANO porque homogeniza un poco el lenguaje entre los médicos. Entonces, un resumen muy rápido y esta tablita, ojalá la descarguen o si la tienen. Los criterios RANO básicamente lo que nos dice es si existe una respuesta completa, una respuesta parcial, una enfermedad estable o una progresión de la enfermedad. Así es como tenemos cada vez que un radiólogo a ustedes les haga un informe, básicamente de un paciente con un glioblastoma, básicamente tiene que informarlo de esta forma. Es la forma estándar de informarlo teniendo en cuenta pues todas estas variables. Entonces, una vez ya habiendo hecho los criterios RANO, pues tenemos que pensar inmediatamente en los pseudofenómenos que se puedan ocasionar por la terapia. Entonces, uno de los fenómenos más frecuentes claramente es la necrosis postradiación, que está entre el 5 y el 24%, y se ven mayormente entre los 2 y los 6 primeros meses. Sin embargo, los últimos estudios han demostrado que se pueden ver hasta los 10 años posterior al tratamiento. Los hallazgos imagenológicos, pues como los vemos aquí, es un patrón en burbujas de jabón o en queso suizo, con áreas de realce multifocal y como podemos ver aquí, usualmente están muy cercanos al cuerpo calloso, el cual también presenta realce. La pseudoprogresión son aquellos pacientes que se dan a aquellos pacientes que están tratados con temozolomida y radioterapia durante los primeros meses y básicamente lo que sucede es que es una lesión que crece rápidamente en pacientes que están asintomáticas y que posteriormente disminuye de tamaño. Entonces aquí tenemos este paciente que tiene una lesión intraparenquimatosa, fue llevado a cirugía. Es fundamental hacer una resonancia magnética de control dentro de las primeras 72 horas o 48 horas para evaluar si existe o no restos tumorales, los cuales nos van a ayudar mucho en el control posterior. Posterior a la cirugía, se dejan 4 semanas de recuperación y se inicia el tratamiento con quimio y radioterapia, pero previo a ella idealmente se debe hacer una resonancia magnética. Aquí se inició la quimio y radioterapia y en 3 meses posterior vemos que la lesión creció. Entonces la pregunta es, ¿el paciente tuvo una recidiva o una progresión o realmente era una pseudoprogresión? 2 meses después vemos cómo la lesión estaba involucionando. Entonces, la pseudoprogresión ocurre aproximadamente en el 9% de los pacientes tratados con radioterapia y en el 21 al 34% de aquellos que son tratados con quimioterapia.
después de los 10 meses es poco probable que este paciente esté cursando con una pseudoprogresión, y lo que vemos es que aquellos pacientes que tienen tumores que son MGMT, que son promotores de la metilación, pues son los que más hacen este tipo de, de pseudoprogresión. Y adicionalmente se ha visto que los pacientes que tienen pseudoprogresión realmente tienen mejor pronóstico. Entonces, uno de los retos que como servicio, como grupo interdisciplinario de tratamiento en tumores, es definir si este paciente realmente está en una progresión temprana o en una pseudoprogresión. Entonces aquí tenemos dos casos que son completamente, son dos pacientes diferentes. En la parte de arriba tenemos un paciente que tiene una lesión intraparenquimatosa de aspecto infiltrativo, y acá tenemos una lesión, el paciente de abajo, un paciente tiene una lesión intraparenquimatosa en el lóbulo frontal con áreas necróticas en su interior. Eh, los dos fueron llevados a cirugía y en un control, en las imágenes morfológicas solamente, pues tenemos estos hallazgos. Entonces, aquí tenemos la comparación y la pregunta que nos hacemos es, hay uno de estos pacientes que tiene progresión y otro que está con pseudoprogresión. Entonces, el paciente de arriba, a pesar de tener una lesión que es mucho más pequeña, era una progresión temprana, y el paciente de abajo es una pseudoprogresión. Las imágenes morfológicas son muy malas para hacer este diagnóstico. Sin embargo, hay algunos signos como son el realce subependimario que son más de progresión temprana. Aquí es cuando realmente nosotros necesitamos necesariamente de la perfusión cerebral, que inclusive tiene una sensibilidad del 81% y una especificidad del 77%. Aquí, como vemos una imagen que tiene un aumento del volumen sanguíneo, pues esto es una progresión real, y en este paciente que tiene una lesión que igualmente realza, que tiene pues que tiene unas características infiltrativas, y esto en la perfusión no realza, es una pseudoprogresión. Entonces, esta es un algoritmo de cómo nosotros debemos hacer el estudio de estos pacientes, o cómo se debería hacer, y ojalá se hiciese así en todos los institutos donde se operan lesiones tumorales. Entonces, tenemos un paciente que se le hace una resonancia magnética cerebral de control, se lleva a cirugía, inmediatamente se lleva a cirugía, se le hace una resonancia de control 72 horas posterior, ojalá y se haga a las 48 dentro de las 24 primeras horas posterior a la cirugía. Se le hace una antes de empezar el tratamiento, ¿sí? Y posteriormente después de iniciar el tratamiento. Hay que tener todos los marcadores, el IDH, la coelección 1P, el ATRX, si es necesario, y considerar el estilo de metilación, porque recuerden que si es metilado, pues tiene más riesgo de hacer pseudoprogresión, y si no es metilado, pues es más riesgo que sea una progresión verdadera. Entonces, si la lesión que queda allí tiene un volumen sanguíneo relativo aumentado mayor a 1.47, ya se debe considerar una segunda línea de tratamiento. Entonces aquí les dejo este artículo, estos dos artículos donde nos explican y nos dan las ventajas de realizar una resonancia magnética dentro de las primeras 72 horas, y nos muestra cuáles son los hallazgos imagenológicos que nos permiten decir si existió o no existió si existen o no unos restos tumorales. Entonces, yo creo que uno de los principales mensajes que me interesa que se lleven en esta charla, es que no hay que tenerle miedo a realizar resonancias magnéticas, porque el estado del arte pues, lo considera y es fundamental para evaluar si existe una progresión temprana o una pseudoprogresión. Es la única manera que nosotros, pues, los radiólogos, tenemos para poder responder a las preguntas que a ustedes ocasionalmente se les viene. Otro de los pseudofenómenos es la pseudorespuesta. Es la pseudorespuesta, que es una respuesta rápida y que es reversible.
a mí me gusta llamar esto, que es básicamente maquillar el tumor, ¿sí? Y lo que se hace es que con el inicio de antiangiogénesis, lo que se hace es disminuir la permeabilidad microvascular y aquí la perfusión, como se pueden dar cuenta, la perfusión se vuelve negativa, ¿sí? Aquí la podemos ver, miren cómo no hay, no hay, es negativa la perfusión. Sin embargo, hay una herramienta que es el ADC, el cual, miren cómo está acá caído el ADC. Entonces, es un indicio de que hay una alta densidad celular allí. Aquí tenemos este ejemplo. Por último, esta diapositiva, pues para resumir lo anterior, y es siempre que estemos evaluando los tumores, es estar muy seguros de que lo que estamos midiendo está bien, considerar los pseudofenómenos, una vez hacer un diagnóstico según los criterios, si está estable, si la respuesta es parcial, si es progresión o si está una respuesta completa y correlacionarlo pues con el pronóstico de este paciente en el tiempo de cuánto ha sido la durabilidad de la respuesta, la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida en general. Entonces, esta diapositiva que está aquí, estas dos imágenes donde vemos una lesión intraparenquimatosa, eh, como no tengo acceso a lo que ustedes están escuchando, pero en cada uno de ustedes me gustaría que se preguntara qué piensa de esta lesión, qué tipo de lesión es. Bueno, pues aquí les dejo la perfusión cerebral y como se pueden dar cuenta, esto es una lesión intraparenquimatosa que no tiene nada de, de aumento en la secuencia de perfusión en el volumen sanguíneo específicamente y es una lesión pseudotumoral desmielinizante. De verdad que que solamente con las imágenes morfológicas no podríamos hacer el diagnóstico de que fuera o una lesión glial de bajo grado o una lesión pseudotumoral. Entonces, la perfusión cerebral no solamente nos ayuda para estadificar los tumores, sino que también nos ayuda a hacer los diagnósticos diferenciales. Aquí tenemos un cuadro comparativo de dos imágenes, de dos lesiones diferentes que aunque parezcan muy similares, aquí vemos cómo aumenta el volumen sanguíneo y en la inferior no tenemos que era la diapositiva anterior. Aquí tenemos esta tabla comparativa de de las ventajas y cómo se hacen los diagnósticos diferenciales para lesiones desmielinizantes pseudotumorales. Aquí, a diferencia de la del paciente anterior que les mostré sobre, pues la espectroscopía nos va a brindar una gran herramienta y básicamente va a estar dada en el tiempo de eco corto, que como lo vemos aquí, en donde no hay una caída significativa del N-acetilaspartato, a diferencia de las lesiones de alto grado, donde sí existe una caída significativa del N-acetilaspartato. Entonces, hay una mnemotecnia que dice que si las curvas son en descendentes, pues la lesión muy probablemente viene siendo una lesión glial de alto grado. Si la curva es ascendente, pues probablemente viene siendo una lesión o ya sea de bajo grado o desmielinizante. También nos sirve para hacer diagnóstico diferencial entre metástasis y linfoma, que en ocasiones es muy difícil hacerlo, pero tenemos la valoración cuantitativa en donde nos muestran, digamos, aquí tenemos tres curvas, y yo no sé si hay alguien en el grupo que se atreva a decir, aquí hay un linfoma, un glioblastoma y una metástasis. Entonces, por las curvas podemos hacer una aproximación. Este artículo fue publicado en junio de 2011, donde vemos diferentes morfologías en la curva. En esta, la curva patológica, aquí está el ROI, es la verde, en donde hay una entrada del medio de contraste, aquí hay una caída de la señal, y esta es la recuperación de la señal. Cuando la recuperación es aproximadamente del 60 o 70%, se considera que esta puede ser una lesión glial de alto grado. Acá igualmente en la curva tenemos la caída de la señal y vemos que hay una recuperación que es menor al 30%, pues la sospecha es de que sea una metástasis y esto se produce porque las lesiones
metastásicas no tienen una angiogénesis que permita evacuar el contraste. Y esta que vemos acá es un linfoma donde se ve esta curva que es casi característica de esta, en donde la recuperación de la curva es superior a la línea de base, y esto se cree que se produce porque existe una infiltración del espacio intersticial. Entonces aquí tenemos estos dos estudios, y si los quieren revisar, en donde nos explican pues las características de los porcentajes de recuperación para diagnósticos diferenciales entre glioblastomas y linfomas. Meningiomas. Los meningiomas, a pesar de que es una patología muy frecuente, en ocasiones nos cuesta trabajo decir si es un meningioma típico o atípico, y sobre todo en esos pacientes que tienen esas lesiones que generan un edema vasogénico severo en el parénquima cerebral. Entonces, la idea de esto es acercarnos un poco a definir qué tipo de meningioma está, y tenemos varios estudios en donde nos dicen eh, si el volumen sanguíneo se encuentra aumentado o no. Podemos categorizar en un meningioma atípico o un meningioma benigno. En resumen, este es pues resumen de las resonancia magnética en lesiones intracraneales. Pues básicamente dos mensajes importantes. Uno, que no podemos evaluar pacientes de patología tumoral especialmente lesiones gliales, sin perfusión cerebral. No existe, no existe. Y el otro mensaje pues que quería darle es que ojalá y en todos los sitios podamos hacer resonancia dentro de las primeras 72 horas posterior al tratamiento quirúrgico. Y bueno, eso era todo.